¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué semanita que hemos tenido, ¿no? Y encima se acotó por el tema del Día de la Independencia. Nosotros estamos grabando. Yo siempre hago mención a esto porque por ahí algunas cosas, obviamente al salir el día domingo, usted las tenga ya, no sé si conocidas, pero por ahí somos reiterativos en algo que no es la idea en definitiva, ¿no? Decía una semana bastante compleja porque terminó sucediendo que un asesinato ocupó las portadas de todos los diarios y que en definitiva también sirvió para sacar lo peor de la política, ¿no es cierto? Porque esto de mostrarse una situación de antipatía, por decirlo de alguna manera, entre sectores digamos, políticos, digamos, de oposición, inclusive hasta con el propio oficialismo, digamos, saliendo a replicar situaciones, presidentes de peso de algunos partidos políticos en donde manifestaron prácticamente, porque después lo desmintieron. Una cosa era un comunicado que manifestaba que había sido asesinado por un sector político. Después, cuando uno preguntaba, o al menos a esas personas que habían elaborado ese documento, decían que no eran lo que habían querido decir, sino que uno interpretaba otra cosa que lo que estaba escrito. Bueno, en definitiva lo que salió, toda la miseria, que evidentemente la cuarentena, la pandemia, no logra hacer que esto sea de otra manera, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque qué más quisiera uno, digamos, que al menos hubiese habría una posibilidad de crecimiento en la dirigencia política para que estas cosas no sucedieran. Bueno, es lo que tenemos, señores, así que habrá que ir viendo cómo uno, obviamente, nosotros desde este humilde lugar pregonamos por la política porque creemos que es la única herramienta que puede llevar algún tipo de solución o al menos mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, también decimos que la política mal entendida, por el contrario, lo que hace es perjudicar a la gente y en definitiva confundirla también, ¿no? Porque me parece que gran parte de toda esta historia tiene que ver con eso. Indefectiblemente también en términos políticos lo que ha sido noticia en esta semana es el presidente de Brasil, un hombre que ha sido crítico y se ha opuesto a toda medida de cuarentena o de aislamiento o de todas estas medidas que se han llevado adelante en distintos lugares del mundo. Él las refutó y por el contrario las combatió. Pero como el virus no hace diferencia, evidentemente ahí está parte de la cuestión. El problema, más allá de que a uno le guste o no la situación del presidente de Brasil, el problema es lo que esta impronta que lleva adelante este hombre termina haciendo que un país entero se perjudique. Brasil tiene algo así como 60.000 muertos, un poco más de 60.000 muertos a la fecha debido al COVID-19, ¿no? Bueno, yo no digo que nosotros estamos mejor porque tenemos alrededor de 1.700. Lo que digo que es un tema numérico para muchos que les gusta el tema de los números a tener en cuenta, ¿no? Vamos a empezar el programa avisándoles que en un ratito nomás va a estar Javier Romero, el periodista de renombre y también con una mirada particular suya, hablando de los medios en nuestro país. Y también va a estar Rodrigo Ferrero, que es un joven en recuperación del COVID. Digo para que los casos usted los vea que ya los tenemos acá. Ahí va a estar el diputado Carlos Selva, pero lamentablemente por una cuestión de comunicación que está también haciendo reposo porque ha contraído el virus, ¿no? Se están dando muchos casos. Un secretario de Obras Públicas
nacional también está se ha contagiado la enfermedad. Digamos, cada vez son más los casos. Estamos como dijo el presidente y el propio ministro, en un momento en donde estamos transitando ese pico que esperemos en el próximo programa estemos hablando de menor cantidad de números. Hubo, mientras nosotros grabamos este programa, alrededor de 3.000 contagiados, el día con mayor cantidad de contagios. Probablemente desde cuando nosotros grabamos hasta el día domingo, esto aumente. Ojalá que no, ojalá que no. Vamos a empezar el programa con el presidente de la Nación. Estuvo en la Quinta de Olivos anunciando una serie de medidas que tienen que ver con la mirada puesta después de esta cuarentena, porque esto en algún momento va a terminar. Y como dice el presidente, la Argentina somos todos. Escuchamos a Alberto Fernández. Nosotros ya estamos pensando con Martín, con Matías, con Santiago, en cómo va a ser el día después, porque Argentina tiene un horizonte. Nosotros sabemos cuál es el horizonte que tenemos que alcanzar. La Argentina tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después que la pandemia termine. Y este plan de Argentina hace es un poco eso. Es un poco ver cómo llegamos a los intendentes, a los habitantes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, cómo los socorremos con mejor obra, que les permita volver a la actividad y que les permita también acceder a servicios esenciales que hacen falta. Cómo ayudamos a clubes barriales, a organizaciones sociales a tener mejores lugares de contención de gente, cómo volvemos a trabajar en el famoso cordón cuneta, en la famosa vereda, en las calles pavimentadas que muchos de estos lugares están reclamando. Cómo volvemos a llegar, como decía Walter, con agua y con cloacas para nuestras ciudades, para todos nuestros habitantes. Eso es lo que debemos hacer y debemos entender de una vez y para siempre, que la Argentina es todo. La Argentina no es el cuerpo, la Argentina es todo y debemos llegar a todos los rincones de la Argentina. Porque si hay alguien en Ushuaia que está necesitando, es deber de todos los argentinos ir en su socorro. Y si hay una carencia en la línea General Roca que gobierna María Emilia, todos tenemos que ir a socorrerlo. Y el otro día cuando me llamó el gobernador de Jujuy y me contó que 2 policías cruzaron la frontera a Bolivia con el simple objeto de comprar hojas de coca para mascar y sobrellevar las condiciones climáticas de Jujuy, y volvieron infectados y terminaron generando un foco de infección enorme que fue creciendo y que hoy tiene a Jujuy otra vez casi en fase 1. Cuando yo escucho eso, hay que ir en socorro de esos jujeños. La Argentina no está dividida en 24 lugares, somos una Argentina. Otra de las patas en todo este momento, ¿no? De hecho, han sucedido algunas cuestiones en estos días que tuvieron como protagonistas los medios, ya sea por lo que ha sucedido en el sur, el asesinato de Rodríguez, y no solo eso, sino también algunas cuestiones. Se dio hace un par de días un programa de radio en donde Miriam Lewy tenía una mirada y una postura en función del tan polémico Babi Echecopar. Tenemos la oportunidad en este caso de hablar con Javier Romero, que es periodista, y además es un colega amigo desde hace mucho tiempo y tenemos la posibilidad de hablar con él para que nos dé su punto de vista al respecto de esto que estamos charlando. Antes que nada, Javier, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Bueno, pues es ¿qué es la pandemia para vos? ¿Me escuchás? Bueno, en principio un gusto, la verdad un placer hablar con vos, Quique.
te conozco hace muchos años, sé la honestidad intelectual con la que encarás el laburo y el esfuerzo que le pones, la pila que le pones, y estoy muy contento de volver a verte, a reencontrarte. Eso en principio. Después, bueno, efectivamente, los medios están cumpliendo un rol determinante en la sociedad, sobre todo en los últimos años. Se ha visto, han conseguido, por ejemplo, poner un presidente de la nación, como fue Mauricio Macri, muy a su pesar, perdió en las elecciones del 2019. Se relajaron un poco, tratando de ver hasta qué punto podrían llegar a manejar el gobierno, tratar de impulsar algún tipo de disputa, de ruptura en la alianza gobernante. Y como no lo logran, lo ven difícil, empieza una tarea, me parece a mí, una tarea de desgaste importante hacia el gobierno, que está hackeado por dos temas muy centrales, muy preocupantes. Uno es la herencia que le quedó de los 4 años de gobierno de Macri, con una inflación muy alta. Macri la duplicó en su gobierno. Cerraron 126.000 comercios, creció la pobreza, creció la desocupación durante el gobierno de Macri, y sobre todo también creció la deuda externa. O sea, el gobierno arranca con una pesadísima deuda externa que condiciona la política económica del país, en una situación económica muy delicada, y encima una pandemia global, ¿no? Como dos frentes muy poderosos abiertos. La verdad que yo creo que el gobierno viene haciendo equilibrio, fue muy acertada, me parece, por lo que dicen casi todas las opiniones que saben del tema sobre cómo enfrentar la pandemia. Me parece que ahí hubo un acierto de parte del gobierno de privilegiar la salud, y lo vemos nomás con lo que pasa en los países vecinos, Brasil, Chile, Perú. Perú ya se convirtió en el 5.º país en el día de ayer en cantidad de infectados, y ninguno evita digamos, la caída económica, ninguno puede evitar eso. Así que... bueno, pero sin embargo los medios ponen foco en eso, ¿no? Claro, ponen foco y tratan de buscar alguna idea de alguien que supuestamente con una postura distinta no le cae la economía. Es un argumento falso, solo se puede sostener porque manejan el 80% de los medios de comunicación en la Argentina, y repiten en carecita digamos, vos das la vuelta y ves a todos diciendo más o menos lo mismo. Entonces van creando una realidad paralela, que no es la verdad, porque la verdad es que si vos te pones a ver la cantidad de muertos de todo el resto de los países, etc. Pero también después cuando analizás la caída económica, también te das cuenta que no hay mucha salida frente a la pandemia, no hay salidas distintas. Se habló al principio de Gran Bretaña, fracasó, ¿no? Eso que hablaban de la inmunidad del rebaño, que si muchos se infectaban, eso solucionaba. Bueno, no pasó, se equivocaron. Después primero hablaban de Chile, bueno, un fracaso. Chile explotó, no tienen camas donde atender a la gente. Hablaban de Estados Unidos, ni hablar de Estados Unidos. Hablaban de Suecia, y el mismo impulsor de esa teoría dijo que había fracasado, que había sido un error. La verdad es que la pandemia sorprendió a todos. Bueno, después está ahí en la muñeca de los gobernantes ver cómo resuelven, qué privilegian. Y la verdad que me da la sensación de que Alberto Fernández tomó una decisión acertada, y que trató de consensuar eso. Por eso me parece muy importante cómo lo presentó con gobernadores de todo el país, de distintos signos políticos. Una política de Estado implementó, y eso me parece lo correcto. Estamos teniendo un problemita ahí con la señal. ¿Me escuchás vos? Ahí te estoy perdiendo un poquito. Sí, ahí volviste. Redondeame la idea. ¿Ahí me escuchás vos? Perfecto. A ver, en virtud de lo que vos planteas, obviamente hoy el caso más complejo por estos días tiene que ver en términos comparativos con Brasil, ¿no es cierto? Un Brasil en donde se conoció el positivismo del
en el presidente, un presidente que siempre ha tenido una postura totalmente contraria a cuarentena, aislamiento. De hecho, lo ha combatido en función de su ceguez, por decirlo. Esto es un punto de vista mío, ¿no es cierto? Me parece que es una persona que le ha hecho mucho mal a ese país. Sin embargo, por estos días, algunos manifiestan que bien podría ser una estrategia mediática la del propio Bolsonaro en función de habérsele comprobado el COVID, ¿no es cierto? Porque uno imagina a un presidente saliendo o curándose de esto que se ha contagiado y después levantar las banderas de que, bueno, que es una gripecita, como diría él en su momento, como dijo, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que no creo que sea falso en lo personal. Efectivamente, el coronavirus afecta de distinta manera a distintas personas. Boris Johnson, el primer británico que también había minimizado los efectos del coronavirus, terminó en terapia intensiva, él la pasó mal y cambió ahí las condiciones políticas para enfrentar la pandemia. No parece ser el caso de Bolsonaro, efectivamente parece que no le pegó tan fuerte. Hay gente que le toca distinto, ¿no? Según las condiciones de salud que tiene, ¿no? Los temas previos. Y encima hace propaganda de la cloroquina, que es un medicamento que dicen que no es efectivo. Pero bueno, es un personaje, Bolsonaro, que dice y hace cualquier cosa con absoluta seguridad, ¿no? Sí, bueno, el problema no es Bolsonaro, sino el problema de lo que una persona con presentación de Bolsonaro termina haciendo o dañando a un montón de gente. Brasil está teniendo una cantidad de muertos, tiene una cantidad de muertos increíble, digamos, es el segundo país con mayor contagiado. O sea, me parece que tiene que ver también con una situación de Brasil. ¿Me escuchás Sí, ahí? sí, Hemos ahí tenido un sí. poquito, ahí está. Te decía eso, que bueno, que también la consecuencia de Bolsonaro es que perjudica a todos los brasileños que son hoy, digamos, que están padeciendo ese gobierno, ¿no? Digo, ¿cómo accionan los medios también, no? Porque vos fijate, yo hacía una especie de comparación con los medios de Brasil. Hoy la situación, al menos en lo que se muestra, Brasil, algunos medios, qué sé yo, los más poderosos de ese lugar, tienen una mirada, hasta si se quiere, crítica del presidente, en función de cómo estás. Uno hace la comparación y creería que esos mismos medios acá estarían apoyando al actual gobierno por lo que está haciendo, ¿no es cierto? Cosa que no pasa acá con los medios argentinos, ¿no? No, lo que pasa es que hay que decir dos cosas. Primero, que el sistema de comunicación está cambiando en el mundo. El tema de las redes sociales pasan a ser muy importantes y todo el andamiaje que tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que ese fue el gran aliado de Bolsonaro en la campaña. De hecho, bueno, tanto Facebook como Google modificaron sus algoritmos a partir de lo que pasó en Brasil, la manipulación de datos, la influencia que tuvieron las noticias falsas en la campaña electoral. Primero de Trump, pero sobre todo de Bolsonaro, hizo que modifiquen las condiciones, incluso WhatsApp, la cantidad de reenvíos, etcétera. Algo que nosotros vemos de manera cotidiana cuando usamos ese servicio. Y ahí se da la paradoja de que Bolsonaro gana indudablemente con el apoyo del aparato militar, indudablemente con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, de la Embajada de Israel, y todo el andamiaje que tiene que ver con los trolls, la inteligencia artificial, una campaña donde valía todo. La verdad que el 80% de la campaña de Bolsonaro estaba basado en mentiras, en información falsa. Bueno, eso es lo que había, con lo cual se dio la paradoja también de estar enfrentado con algunos grandes medios de comunicación. Cadena o Globo, o como el Fola de San Pablo. Sin embargo, ganó. En la Argentina, yo creo que el que utilizó ese tipo de comunicación fue Macri, que además tenía a los medios de comunicación. Fue distinto. O sea, Macri gana en 2015 con la ayuda de Cambridge Analytica, según se comprobó en los juicios que se le siguen a
a Facebook en Gran Bretaña y en Estados Unidos, Cambridge Analytica influyó en la campaña de Trump, en la de Boris Johnson, sobre todo en la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, pero también en la de Macri. Pero Macri tenía los dos de lado, tenía el gran conglomerado de medios, Clarín, La Nación, Perfil, y además todo el tema de inteligencia artificial, los trolls y las grandes compañías de redes. ¿Y por qué crees que esos medios, digamos, que en su momento dieron ese apoyo a Macri, hoy tienen también una mirada muy particular? O sea, ¿qué opinás de las tapas, por ejemplo, de Clarín y Nación tan similares o casi iguales, digamos, del domingo pasado, por ejemplo? No, yo creo que hay una especie de comando central de ellos. O sea, yo creo que La Nación y Clarín son prácticamente lo mismo. No me atrevería a decir que La Nación es de Mañeto porque no tengo las pruebas, pero indudablemente hay un comando centralizado donde van juntos para los mismos lugares siempre. Eso tiene que ver con el corrimiento a la derecha del Grupo Clarín, sobre todo a partir del conflicto con las patronales agropecuarias del 2008. Hay Clarín, que venía centreando, digamos, desde el punto de vista político, se tira directamente a la derecha, al punto que se tira a la derecha, que vos fijate que hoy las figuras que ponen todo el tiempo La Nación, etcétera, son Babi Checopar, Feynman, busca el Facebook, vas a ver. Las opiniones de ellos pasan a ser importantes, o sea, los tipos estaban en los márgenes de la política, ¿no? Se habrían caído de la derecha, de la ultraderecha, hoy son los centrales para ordenar el mensaje político de La Nación. O sea, La Nación, Clarín se corre a la derecha, La Nación se va más a la derecha todavía, y así se ordena la política en la Argentina. Pero esos mensajes, más allá de que uno obviamente no concuerda para nada, ¿no es cierto?, de estas personas, o de estos periodistas, o de estos comunicadores que vos recién mencionabas, digamos, terminan teniendo alguna parte de aceptación por parte de la sociedad, ¿no es cierto? Porque si no, tampoco tendrían demasiada influencia o vida, para decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, que Bolsonaro ganó en Brasil. Claro, ¿Cuál es claro. la diferencia entre el pensamiento bolsonaro y el de Babi Está Checopar? claro. Yo creo que piensa exactamente lo mismo, indudablemente. Es preocupante. Trump, digamos, la verdad es que hay una sociedad que se ha derechizado, ha perdido la posibilidad de usar el eufemismo, se ha corrido de la democracia. A mí me preocupa mucho, pero pasó eso. O sea, la verdad que eran sectores marginales del periodismo y de la política, como Babi, Feynman y bueno, y tantos otros, ¿no? Pero la verdad es que se corrieron. Vos escuchás a Leuco y te das cuenta, se corrieron muy a la derecha. Leuco, Majul, Lanat, se corrieron. O sea, están ahora, separan la derecha. Digamos, y existe todo. No sé, el extremo del otro lado, porque ese es un discurso que bajan de manera permanente estos comunicadores, ¿no es cierto? Que supuestamente no. Yo pienso así porque precisamente del otro lado vienen por todo, nos quieren hacer parecer a Venezuela, toda esa cuestión. Cuba, Digo, Irán, ¿cómo? Venezuela, Cuba, Irán. Claro, todos esos lugares, digamos, que me parecieron. No, está bien. Lo que pasa es que digo, no se verifica lo en la ponen realidad. ya Lo que pasa tal cual. es que no se verifica en la realidad eso. No tiene ningún asidero, no hay nada, no hay ningún elemento que permita que se sostenga eso que ellos dicen. Vamos hacia Venezuela, Cuba. Nadie, en su sano juicio, nadie razonable, piensa que Alberto Fernández está planteando un modelo parecido al que hay en Venezuela, y Argentina no es Venezuela. La verdad es que no. Son modelos distintos, son economías distintas, son historias políticas diferentes. No hay similitudes, así que no hay ningún elemento que permita sostener. O sea, que el discurso político de Alberto Fernández junto con el López Obrador diga hay que respetar
hay que respetar los modelos políticos y las políticas internas de los países, ya los hace creer que son una cosa de loco, cuando en realidad el derecho a la autodeterminación de los pueblos es una bandera histórica de la Argentina, de México, la planteó Alfonsín, la planteó siempre también la Argentina desde el punto de vista, digamos, salvo las dictaduras, ¿no? No, sí, es un momento sumamente complejo. Bueno, la verdad que te agradezco mucho. Que una radio, o cómo tendría que, si se quiere, al menos, inclusive hasta con nuestra propia subjetividad, cómo tendría que enfrentarse ante esa catarata de informativa, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, Quique. Uno por ahí sabe cómo son las cuestiones en los medios, digamos, o al menos intuye. Pero el ciudadano común, digamos, que no tiene ese background, digamos, de conocer cómo es el paño, por decirlo de alguna forma. Pero la verdad que hay un montón de gente que te ve a vos, Kiki, que ve a un montón de otros comunicadores populares y les cree y contrasta información. La verdad es que si uno imaginara un superpoder de los medios de comunicación, sin grieta no hubiera podido ganar Alberto, hubiera ganado Macri, y no ganó. Está la vida cotidiana, está la percepción de cada uno. Bueno, hay momentos que le pueden engañar a la gente durante un determinado tiempo, pero no pueden engañar todo el tiempo a toda la gente. Eso es imposible. Así que yo creo que quienes tenemos otras ideas, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, profundizando, tratando de mejorar siempre en lo que estamos haciendo, no cejar en eso, tratar de ser coherentes, y yo creo que al final la gente te acompaña y nos acompaña. Javier, te agradezco mucho tu presencia. Te agradezco mucho tu presencia acá, la verdad. Es muy grato hablar con vos. No hablamos ni siquiera de los medios regionales, porque eso es otra pata, digamos, de toda esta cuestión, que es lo que uno hace habitualmente y que cuesta también demasiado. Cuesta con uno, cuesta con otro, pero acá le estamos poniendo el pecho, ¿no? Así que... Bueno, muy bien, bueno, felicitaciones a todo el equipo ahí de aciertos y errores que durante tantos años está acompañando a la sociedad acá del conurbano, trayendo la información y las miradas, ¿no? Las distintas miradas, y eso está bárbaro. Está muy bueno, eso fortalece la democracia, Enrique. Javier, gracias. Agradezco. Javier Romero, periodista de trayectoria, digamos, no solo en el conurbano, dueño del diario El Morón, entre otras cosas, vasta trayectoria en muchos medios y con una mirada, obviamente. Puede ser subjetiva y usted lo analizará, pero lo que sí es cierto que es sumamente honesta. Vamos a una pausa y continuamos con este acierto y errores. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, y como
venimos viendo, ya los casos no son tan alejados, ¿no es cierto? Los casos de contagiados, las personas que han sido perjudicadas con este virus, digamos, que nos tiene a maltraer a todo el mundo. Y decía, al no ser, antes se hablaba que fulanito, que por ahí, que había, bueno, nosotros en este caso estamos con Rodrigo Ferrero, que es un joven que ha contraído COVID ahora, pero mejor que me lo cuente él, digamos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Antes que nada, Rodrigo, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Y la idea era un poco eso, que nos cuentes vos, ¿qué te pasó? A ver, contame. Bueno, primero gracias por darme la posibilidad ahora de contarlo. Y bueno, yo básicamente te comento cómo empezó todo, que fue aproximadamente el 18 o 19 de junio, que empecé con dolor de cabeza común, como cuando te agarra un dolor de cabeza. Y bueno, ya empezó a durar 2 días el dolor de cabeza. Yo nunca pensé que iba a llegar a contraer esto porque yo tomo muchísimos recaudos siempre por todo este tema. Y entonces nunca me lo imaginé, la verdad. Y después ya arranqué el Día del Padre, que fue el 20 de junio. Arranqué sintiéndome con mucho dolor de cuerpo y a la noche ya ahí tuve fiebre y ya cuando te querés dar cuenta ya tenía tos, dolor de garganta y el domingo, lunes ese, que era 21 o 22, ya estaba con pérdida del olfato y del gusto. Y entonces ahí ya fue que tomé la decisión, sí, de llamar a emergencias y bueno, y someterme al hisopado porque enseguida activaron el protocolo y bueno, fue el hisopado directo y me internaron. A ver, vos me decías, yo cumplía los recaudos y todo lo demás. ¿Cómo fue, o vos cómo crees que adquiriste ese virus, ¿no es cierto? Porque Esta uno en pregunta definitiva también toma recaudos, qué sé yo, el barbijo, el distanciamiento, digamos, y pareciera que, bueno, no sucede, pero en definitiva, hoy estamos, más allá de que esto te pasó a vos hace una quincena por lo menos, sí. Lo cierto es que hoy estamos en un pico alto en donde los casos son bastante, ¿no? Mucho más que en ese momento, ¿no? Mirá, yo siempre lo que siempre me preguntan, ¿viste? Toda la familia me preguntó cómo contrajiste el virus, qué sé yo. Uno obviamente que no lo sabe, se pone como a hacer memoria para ver si podés rastrear, pero la realidad es que yo no, hace más de 100 días que no salgo de casa ni siquiera a hacer las compras, porque acá por suerte tengo la opción de pedir todo por internet, entonces me llega. O sea que la realidad es que no salí. Y nada, bueno, yo pienso que no sé, debe haber sido en algún momento, siempre me lavaba las manos, estaba con el alcohol en gel cuando recibía algún producto, limpiaba el producto con alcohol en gel, digamos que tomé todos esos recaudos, pero bueno, supongo que en algún lado se infiltró y uno no se da cuenta, a veces no sé, te pasás la mano sin querer y no te diste cuenta y de hecho las únicas 2 veces que salí, que fueron al cajero, yo iba siempre, viste, con la mochila adelante así agarrado como para tener las manos vigiladas ahí y decir que no se me vaya la mano a ningún lado. Mirá hasta dónde pensé. Pero bueno, se pasó. ¿De dónde sos, Rodrigo? Soy de Flores, de Capital Federal. O sea, vivís en Capital Federal, digamos, ¿no? Sí. Una vez que te detectaron el COVID, ¿cómo siguió todo esto, no? Bueno, estuve 4 días internado en el Sanatorio Mitre de acá de Capital, Sanatorio Trinidad Mitre, que me atendieron de 10, tengo que decirlo. Y bueno, me estuvieron controlando todo el tiempo, viste, el oxígeno. Los primeros días fueron, digamos, los más difíciles. Donde, bueno, estuve mucho en reposo porque tenía mucho dolor de cuerpo, no me podía levantar de la cama, controlar la fiebre, pero siempre, digamos, tomando distancia porque obviamente a mi pieza, a mi habitación en el momento de la clínica no entraba nadie tampoco, viste, por temor y todo. Los enfermeros, todos, era a través de teléfono. Nos comunicábamos y si yo necesitaba algo, ingresaban, si no siempre desde afuera. Y bueno, fue eso, estar en reposo y tomando paracetamol, que es lo que te dan, y nada, hay que cuidarse y después, bueno, todavía no tengo el alta todavía estoy esperando el alta, estoy en Todavía no tenés aislamiento. el alta, digamos, ¿no? Todavía no tenés el alta. ¿Y cómo son tus días en la... Mis días son acá, encerrado en casa. Por suerte yo tengo la posibilidad de estar en casa porque si no tenés posibilidad de aislarte en tu casa, te mandan a un hotel. En mi caso yo tengo la opción de estar acá aislado. Y nada, mis días son así, o sea, también
pidiéndole siempre, por suerte tengo vecinos acá, amigos, que me compran lo que necesito, me lo dejan en la puerta, y bueno, me voy manejando así ahora, sin salir, obviamente, sin nada. Y nada, haciendo esto, pidiéndole necesito tal cosa, tal otra. Yo igual por suerte tenía de todo, pero bueno, siempre algo que te falta, recurro a ellos que se ofrecieron todos muy amablemente para ayudar. Bueno, Rodrigo, mira, tenemos un problemita con el audio. Yo no te estoy escuchando en este momento. Yo no sé si vos me escuchás bien. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, a ver, vamos a tratar de solucionar el problema con el audio y te volvemos a llamar. Pero está bastante claro. Creo que, bueno, desde acá lo que esperamos es que, bueno, todo siga su cauce. La idea era mostrar para que vean que los casos son reales, digamos, que están representados por gente y en definitiva uno en ocasiones no se da cuenta. Estamos en una situación compleja, ¿no es cierto? Así que nada, te agradezco tu presencia acá en Aciertos y Errores y nos volvemos a comunicar con vos a la brevedad. Gracias. Bueno, Rodrigo es un caso, pero la que debe conocer muchos casos es Amelia, ¿no es cierto? Antes que nada, Amelia, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, como siempre. Y estamos en un momento complicado, ¿no? O sea, casi... Insisto, yo siempre digo lo mismo, está grabado este programa, pero cuando nosotros grabamos este programa se habían dado 3.000 casos casi en el día. 2.960, algo casi justo, pero además ya llevamos más de 84.000 infectados y la cantidad de fallecidos es 1.654 al día de hoy, que hoy es 8 de julio y que es el Día Mundial de la Alergia. Además. Cuando viene el domingo es el Día Mundial de la Alergia. Después te cuento un poquito del tema. Pero sí, lo escuché a Rodrigo y realmente él cuenta como que no hubo forma de poder contagiarse de alguna manera. Y esto es lo básico. Cuando tenemos la posibilidad, cuando tenemos un positivo, tenemos que buscar el primer caso. ¿Cómo llegó? ¿Cómo le llegó este contagio? Porque si estuvo guardado en su casa, no salió, no fue a hacer compras, no ingresó nadie, no salió nadie, es necesario saber de dónde, porque de alguna manera ingresó, y si ingresó o por los alimentos... El virus no está en el aire, ¿no? Porque o al menos no hay certeza de que esté en el aire, porque están manifestando muchos, digamos, la posibilidad esta, ¿no? Caso sospechoso nuevo del 6 de julio, el nuevo protocolo te habla que si vos estuviste al lado de un COVID positivo, ¿cuándo sos caso sospechoso de persona que estuvo al lado de un paciente con COVID, de una persona con COVID positivo? Sos caso sospechoso cuando vos estuviste más de 15 minutos sin barbijo y a menos de 2 metros de distancia, hablando, charlando, comiendo o lo que sea con una persona que dio COVID positivo. ¿Cuándo? 48 horas antes del inicio de sus síntomas. O sea, que si vos estuviste el día lunes con una persona que el día miércoles le dio positivo y que estuviste charlando, hablando, comiendo sin barbijo, a menos de 1,5 metros de distancia y charlando sin nada, o sea, sin ningún tipo de protección, vos sos un caso sospechoso y te tenés que quedar 14 días guardado en tu casa. O si no tenés un lugar donde estar aislado, si no tenés baño y casa y convivís con otras personas y no tenés un lugar donde vivir, donde estar con este aislamiento, te tenés que quedar en alguno de los tantos lugares que tiene todo el AMBA, que son clubes, lugares de bomberos, lugares de educación física, hoteles en ciudad. Entonces, si vos sos un caso sospechoso y no te van a hacer el estudio en el momento, porque no tiene sentido, porque no tenés síntomas. ¿Y por qué tenés que estar 14 días? Porque esos 14 días tenemos que ver si tenés síntomas. Si aparecen síntomas, se te hace el estudio. A ver, doctora, varias cositas que tienen que ver con lo que está sucediendo. El presidente de Brasil dio positivo. Qué lástima. Bueno, más allá, digamos... La verdad, sí, es terrible, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena que alguien que está en el poder, en el gobierno, no dé el ejemplo de esto. Brasil, digamos, o sea, porque yo estoy aventurando algo hacia futuro, digo,
Si el presidente logra, digamos, entre comillas, superar esta instancia de positivismo, nada hace suponer que el hombre no tomaría la rienda, como es habitual en él, de manera, no sé... Con más poder. Con más poder, digamos, con más soberbia, con esa forma que tiene de manifestar que, y encima con un remedio que él manifiesta, que se curó, digamos, y... La soberbia de este hombre no tiene límite, porque realmente estar usando cloroquina cuando se sabe y se dijo que no, ponerse en contra de la Organización Mundial de la Salud, y realmente aparecer en fotos con 7, 8 personas todos abrazados, realmente sin barbijo, ¿no? A eso voy, digo, es una situación compleja, porque él como ha manifestado un montón de estupideces a lo largo de su presidencia, no sería extraño que en esta oportunidad diga, bueno, no pasa nada, nadie tomen esto, y digamos, porque de hecho creo que hasta las fuerzas militares están produciendo este medicamento, ¿no? Voy a dar una idea muy personal, ¿no? ¿Por qué no? Muy subjetiva. Y realmente lo que llama la atención es que quienes están con el presidente, a favor del presidente, sean tan obcecados en la pasión que tienen por cuando lo defienden absolutamente en todo. Cuando hay ciertas cosas que son indefendibles, ¿no? Como esto de pensar que tenemos un pequeño resfriadito cuando se está muriendo gente, cuando en Brasil es uno de los países del mundo donde más cantidad hay. El segundo país, digamos. El segundo país donde la cantidad, no puede decir vayan a trabajar, no pueden decir eso, no pueden abrir los lugares. Estamos en una pandemia, este virus no le interesa si estás en otoño, si estás en invierno, si estás en la montaña, si estás en el valle, no le importa nada, y cuanto más gente amontonada hay, mucho más se contamina. Pero vos me hablaste de si estaban en el aire, y yo lo que te cuento es que se supone que este virus, por todo lo que se ha estudiado, a 1 metro más o menos es pesado, es un virus pesado, cae al piso. O sea, todo lo demás es relativo, y como no hay todavía científicamente decisiones al respecto, hay que cuidarse en todo, hay que usar barbijo y etcétera. Pero te quiero contar que también tenemos que dar las buenas noticias, porque si no, estamos pensando que aumenta, estamos en un pico que va aumentando. No sabemos si este es el pico, porque todavía no descendió. El ministro y el presidente dijeron que estamos, digamos, transitando ese momento, digamos. Vamos a saberlo cuando empiece a bajar esta curvita. Estamos con un total de camas de un 60% aproximadamente de las terapias intensivas. Claro, 80% casi en el conurbano y el 60% en Capital Federal, lo que... No, perdón, el 40% en Capital Federal, lo que hace un 60% en promedio. Exactamente. ¿No? Tenemos camas, entonces el dilema ético se va a presentar, si esta curva asciende y asciende, entonces el dilema ético se va a presentar en la situación de un triage para respiradores. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos saber que los médicos no deben tomar esta responsabilidad de tener un triage y decir no tengo más respiradores, porque cuando uno ingresa a un lugar, a un hospital, no importa si es COVID o no COVID, a todos se le debe dar el mismo triage, ¿sí? No se puede discriminar ni por la edad, ni por su trabajo, ni por su raza, ni por su religión. Por nada se puede discriminar, ni por si tengo o no tengo COVID. Entonces, este es un dilema que se puede llegar a presentar como se presentó en Italia. Pero hay un comité de bioética acá, digamos que... Hay Comité Nacional de Bioética, hay asesores nacionales, en provincia, hay un comité de ética central, donde todos los trabajos de investigación ingresan a ese comité y donde desde provincia el doctor Mario Rovere es el que está instando, junto con el Comité Ética Central, a que todos tengan comités de ética clínica, porque estos dilemas deben resolverse en interdisciplina. A ver, para que lo entiendan del otro lado, o sea, ¿qué implica esto? Porque se habló mucho en los medios, en distintos medios, que en otros países como que seleccionaban las camas para uno o para otro, decía, bueno, a las personas de mayor edad... No es así. Bueno, ¿cómo es, digamos? Para que se entienda, para que entiendan del todo otro lado. Depende, digamos, tiene que haber guías, se están preparando guías nacionales para tener una guía clara y concreta en todos los lugares. Así es que nos sucede esto. Ojalá que no nos suceda. Si nos seguimos cuidando y tratamos de hacer todo como corresponde,
queremos con todas las ansias que no suceda esto, pero si llegara a suceder, tiene que haber un criterio uniforme con una guía nacional que se está preparando. Cada lugar va a tener esta situación con los comités de ética clínica ayudando. ¿Qué significa? Que están las 24 horas tratando de resolver temas cuando aparece este dilema que se puede hablar en interdisciplina. Entonces, yo no tengo por qué, yo como médico terapista, por ejemplo, no tengo que decidir. Tiene que estar la gente de mayor experiencia cuando si llegara a pasar esto, ¿no? Esperemos que no, pero tenemos que estar preparados. Entonces va a haber una guía, un triage donde uno diga, bueno... Va por acá, es por acá, digamos. Es por acá. Este hombre tiene 70 años, pero tiene menos órganos afectados que esta otra persona que tiene 50, ponele, te doy un ejemplo, y que está con situaciones realmente graves y que por más que utilice determinadas situaciones, no va a poder resolverlo. Esto tiene que ver con la capacidad de cada uno de determinar lo que tiene adelante, pero no lo tiene que hacer solo, tiene que estar en conjunto. Claro, todo tiene que haber esto. una especie de protocolo. No tiene por qué decirse, eso sí, si los agentes de salud en este momento son los más comprometidos. Bueno, acá tenía un informe de lo que tiene que ver Pero con, si el querés en hospital, otra con el charla- hospital Posadas, digamos, Sí. en una situación Sí. bastante complicada, digamos, ¿no? de los agentes de salud, como Sí. vos decís, ¿no? Que, a ver, Hay estaba buscando los zonas datos. donde tenés el 8%, el 9% de afectados con COVID de agentes de salud. Y hay otras zonas que tienen más, 15 a un 20. Hay algunas zonas del AMBA que llegan a un promedio en la región sanitaria quinta, algunas zonas de 20%. Posadas tiene en este momento agentes de salud con COVID. Sí, agentes de salud. Y todos acá los hospitales tienen algunos pacientes, algunos médicos, enfermeras, porque agentes de salud no es solamente el médico, ¿sabes? Sí, Están los sí, higienistas, los administrativos, los Están técnicos, todas los las personas que kinesiólogos, los están dentro enfermeros, del- todo el equipo de salud que trabaja en la trinchera. Por eso también es muy bueno saber... ¿Cómo se hacen? Perdona, antes de ir del tema de esto de los hospitales, ¿que los hisopados se hacen diariamente en el centro de salud? O Todo tiene- el que hace el hisopado tiene permanentemente las 24 horas un lugar dentro del hospital separado, donde se llama consultorio de febriles o consultorios de personas que pueden tener síntomas. Ahí se hacen, si se determina que la persona es sospechosa de tener COVID, se le hace el hisopado y se la deja en el lugar hasta que esté el resultado. Esto es lo que está pidiendo el último protocolo de COVID, que tiene que ver con quedarse y esperar el resultado. Por este tema de que no sabemos cómo está en su casa, cómo puede aislarse. Entonces se lo deja internado y para eso también hay un montón de lugares que están abiertos para tener casos sospechosos. Hay otros lugares que están por abrir, como Tecnópolis, que todo el mundo conoce, que tiene 2.000 camas. Lo que estamos en presencia y que nosotros venimos manifestando desde hace mucho tiempo en este programa es la falencia del recurso humano ante la posibilidad, bueno, ante el inminente pico que se está dando. Uno está viendo que hay situaciones, digamos, en donde está faltando el recurso humano, digamos, que no lo hay. No, de hecho, ya veíamos en estos días aviones... aviones, digamos, oficiales que trasladaban gente del sur que iba a ir a Chaco y a Córdoba, a lugares Sí, de acá críticos. también. De acá Salió también, del ¿no? Hospital del Cruce, salieron 4 médicos para ayudar al Chaco. Bueno. Pero te cuento una buena noticia. A ver. Ayer, fresquita, el gobernador Kicillof autorizó a que 14.000 agentes ingresen definitivamente como personal, en ese momento interino y después definitivamente nombrado. ¿Por qué te cuento esto que es tan importante? Porque los hospitales, los lugares de salud públicos tienen un montón de becas que vienen arrastrándose. ¿Qué significa becas? Que hay administrativos, médicos, de todo, higienistas que están becados. ¿Qué quiere decir becados? Que llevan algunos 5 o 6 años. Y están ahí. Que no tienen aguinaldo, que no tienen seguridad laboral, o sea, están contratados de alguna manera. Este gesto de la gobernación es muy importante porque mucha gente en cada hospital tiene un 10, un 15 o un 20% de personas que están
de esta forma becas o contratos, y entonces dar esta oportunidad de que finalmente, después de tanto pedir, porque los gremios hace años que vienen pidiendo reiterativamente, fueron agregando algunos, nombrando, pero quedaron en cada hospital. Que hagan esto ahora es que la gente que está angustiada, con miedo, trabajando con COVID, se sienta que tiene un respaldo, digamos, la un verdad respaldo. que Esto es tan importante, digamos, así ¿no? que Ojalá a partir de todo esto, digamos, cuando esto pase, las prioridades sean vean, las ¿no? prioridades, ¿no? Así que, o sea, me parece que la salud ha quedado demostrado que tiene que ser una prioridad, digamos, y una respuesta, tiene que tener una respuesta. Esto es una... porque si no estamos, todo lo que nos pasó es al cohete, ¿no? Pero te digo, realmente fue una medida de excelencia, porque toda la gente lo ha tomado como una cuestión terrible. Te puedo decir dos cositas más, porque nunca nos alcanza el tiempo. Que también hay cosas buenas, ¿viste? Y están haciendo estudios y está por salir ahora la prueba para seres humanos de los anticuerpos. ¿Te acordás que habíamos hablado la otra vez? Bueno, ya está casi en marcha que se largue en hospitales de la provincia de Buenos Aires, en el AMBA. Es lo que se está llevando adelante por la Universidad de San Martín, ¿no? La universidad es público-privada. Ajá, es una... Sí, hay varias personas. Pero además ahora están haciendo un trabajo que va a salir también. Viste que todos hablan de cómo te puedo tratar cuando estás enfermo. Bueno, ahora hay una posibilidad que es profilaxis pre-contagio, digamos, para los agentes de salud. También es una buena noticia. Sí, después también, te la cuento la semana que viene. Dale. Si se y da. también es cierto que otra de las buenas noticias tiene que ver con que el sarampión ya no es un problema en la República Argentina. Pero hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Vacunémonos todos, por favor. Hay que vacunarse, digamos, ¿no? Bueno, y la mala es que la mayor cantidad de casos se está dando en la sección 5. ¿Cómo es zona 5? Es esta. Región Sanitaria Quinta es una de las que tiene. Es la que más tiene. Pero ¿sabes qué? Por eso es justamente que hay que buscar de dónde viene cada uno de los contagios para tratar a esas personas, para aislarlas. Sigamos con la cuarentena, no nos saquemos los barbijos. Bueno, el 17 termina y nosotros ya el próximo programa va a ser a posteriori del 17. Pasa. Yo no sé qué va a pasar. Calculo que la normalidad todavía requiere un tiempo, ¿no? Lástima que cerramos, ¿no? Pero hoy, que es domingo, sale el programa, es el Día de la Medicina Social, en reconocimiento al doctor Favaloro, que era el día del cumpleaños, ¿no? Pero después te cuento. En algún momento vamos a poder seguir hablando de cosas que no sean COVID. Que no sea el protagonista del COVID. Gracias, doctora. Dale, Amelia Franchi, la doctora de este programa, que es bastante claro y que más que necesaria por estos días. Vamos a una pausa y ya casi terminamos este programa del día de hoy. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Interesante lo que contaba Amelia recién con esto del COVID-REP, digamos que es el estudio preventivo contra el coronavirus hecho en la Argentina para proteger al personal de salud. Digamos que es el que está al frente de toda esta situación, ¿no? Y como decíamos también, ¿no? Es un problema porque hay falta de recursos humanos. Y acá es donde quizás el gobierno tiene que hacer mayor hincapié, sencillamente porque, en este momento en donde la curva está subiendo, es más que necesario. Insisto, recién manifestaba con Amelia, ojalá esta situación, que es una porquería porque en definitiva nos está cansando a todos, nos va a perjudicar a todos, sirva para, como se dice, poner el caballo adelante del carro, ¿no? Algo que es más que necesario, que las prioridades estén puestas en cosas fundamentales, como es el tema de la salud, sin lugar a duda, ¿no? Y bueno, nada. Nosotros nos vamos, no sin antes mostrarle una placa, es el flyer este que dice, es la nueva línea de atención, es el número 149, vio que a menudo aparecen para distintas situaciones. Esto es el centro de atención a la víctima y familiares de víctimas de siniestros viales, ¿no es cierto? Estela es la madre de un chico que ha tenido un siniestro vial, ha trabajado mucho en esta situación y han logrado esto. Ya este número es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ante un siniestro vial, usted llame al 149. Nosotros le dejamos el flyer. Espero que, como siempre digo, hayan tenido un 9 de julio, que es el Día de la Independencia, ¿no? Que vio que en estos últimos días el ex gobernador de Mendoza manifestaba que cierta independencia para su provincia, bueno, lamentablemente le digo que no va a poder ser, Cornejo, por el momento. Ha sido el Día de la Independencia en esta Argentina y espero que sea por mucho tiempo más. Nosotros nos vamos, han sido muy amables por estar del otro lado y como digo siempre, espero que esto haya servido de algo.